material lo he subido a la plataforma del Classroom para que ustedes lo puedan descargar, ¿no? Son las diapositivas que vamos a utilizar para que ustedes se guíen, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, justamente el primer capítulo, la primera unidad está referenciada justamente a la cinemática del punto material, ¿no? Muy bien. Previamente, aquí. Vamos a ver justamente nombrar justamente algunos elementos justamente propios justamente de la cinemática del punto material, ¿no? Ustedes pueden ver justamente que estos elementos están nombrados ahí como pueden ver, ¿no? Tenemos que ver el primer elemento es justamente el sistema de referencia, ¿no? Justamente es el espacio, el ámbito de estudio, justamente desde el cual vamos a analizar justamente el movimiento del punto material, ¿no? Luego, la partícula en sí o punto material, ¿no? Definir adecuadamente la posición y el vector posición, la trayectoria, el desplazamiento y la distancia, rapidez y velocidad y la aceleración, ¿no? Estos son los elementos justamente de la cinemática del punto material, ¿no? Entonces, ¿qué es el sistema de referencia? ¿Qué es el sistema de referencia? Justamente el sistema de referencia es el espacio donde justamente hacemos el estudio del movimiento de este punto material o partícula, ¿no? Entonces, podemos ver justamente que este sistema de referencia, ¿no? El sistema de referencia puede estar definido, ya, como ustedes bien lo saben, puede estar definido, ¿no? Puede estar definido en justamente en un sistema, en el sistema cartesiano, ¿no? Cartesiano, el sistema de referencia cilíndrico, ¿no? ¿Correcto? Y el sistema de referencia esférico, ¿no? El esférico. Entonces, justamente tenemos nuestros sistemas de referencia, ¿no? Para el estudio tradicional, justo en el movimiento de la cinemática del punto material, ¿no? Indistintamente podemos utilizar estos tres sistemas de referencia, ¿no? Entonces, en el sistema de referencia cartesiano, ya saben ustedes que las componentes justamente de ese sistema, ¿no? El sistema de referencia cartesiano, ¿sí? A ver. Bueno, a ver, aquí pueden ver justamente acá el sistema de referencia cartesiano, no encuentro una imagen adecuada. Aquí ustedes pueden observar justamente que está definido por estos tres ejes coordenados, X, Y y Z, ¿no? ¿Sí? X, Y, Z. Este es el sistema de referencia cartesiano, ¿no? Como pueden ver ahí justamente, en el cual yo puedo determinar justamente, ¿no? Determinar la posición de un punto material de partícula, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Aquí pueden ver que la posición
la posición justamente en este caso, del punto A, está denotado justamente por estas tres coordenadas, ¿no? X, Y y Z, ¿no? Que me indica justamente la ubicación, ¿no? Justamente de esta partícula. Entonces, este es un sistema de referencia, ¿no? Justamente en el cual se hace justamente el estudio, ¿no? Justamente de la cinemática de la partícula. Adicionalmente a esta, justamente, aparte de las coordenadas cartesianas, el sistema de referencia cartesiano, también tenemos el sistema de referencia cilíndrico, ¿no? Sistema de referencia cilíndrico. Sí, ahora vamos a observar aquí el cilíndrico, ¿no? Correcto. Ahí pueden ver justamente, ¿no? De igual forma, en este sistema de referencia, que justamente el sistema de referencia cilíndrico, ustedes pueden ver, ¿no? Que justamente para definir justamente el sistema de referencia necesitamos, ¿no? Se necesita, primeramente, ¿no? Se necesita justamente ubicar un origen, ¿no? Un polo, justamente aquí, ¿no? Este es el polo, ¿no? Polo, origen también, ¿no? Entonces, ahí, el polo. Se necesita justamente una, justamente un eje radial, justamente que aquí ustedes pueden ver, el eje radial es este, R, ¿no? Eje radial, y justamente una posición angular de este eje radial respecto de, en este caso, respecto de un eje de referencia, en este caso, el eje X, ¿no? Ustedes pueden ver acá que la medida angular del eje radial R es θ, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos esas dos componentes en el plano, y para definir adecuadamente la altura necesitamos justamente este eje coordenado Z, ¿no? Entonces ahí pueden ver justamente que acá se está combinando los dos sistemas coordenados, el sistema cartesiano y el sistema cilíndrico, ¿no? Entonces acá de igual forma se está definiendo la posición del punto P, ¿no? La posición de este punto. Justamente acá en coordenadas cartesianas y aquí en coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, estos son los dos primeros sistemas de referencia nombrados, ¿no? Y el último es justamente el sistema de referencia esférico, ¿no? El sistema de referencia esférico. Entonces, en el cual entonces, de igual forma, ¿no? Ahí tenemos también ahora el sistema de referencia esférico. ¿Cuál es la característica? Adicionalmente, justamente acá en el plano, también nombramos o definimos un eje radial, justamente este eje radial, ¿no? Necesitamos justamente un ángulo, ¿no? En el plano, justamente referenciado del eje X. Y necesitamos adicionalmente, justamente, un otro ángulo, ¿no? Otro ángulo de referencia respecto, en este caso, del eje Z, ¿no? Y ustedes pueden ver acá que tenemos de esa forma las coordenadas esféricas para definir justamente la posición justamente de este punto. Ustedes pueden ver que yo puedo transformar, ¿no? Si yo tengo coordenadas esféricas, las puedo transformar en coordenadas cartesianas, ¿no? Y lo mismo aquí, si yo tengo coordenadas cilíndricas, las puedo transformar en coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, este es el sistema de referencia. Siempre para hacer el estudio del movimiento de la partícula, entonces necesitamos justamente definir nuestro sistema de referencia. Entonces, los tres sistemas de referencia, como les vuelvo a repetir, son los sistemas de referencia, entonces, aquí son el esférico, disculpen, el cartesiano, el cilíndrico y el esférico, ¿no? Bueno, ese es el sistema de referencia, ¿no? En realidad estamos definiendo el espacio de estudio, ¿no? Justamente definiendo el sistema de referencia. Muy bien, entonces ese es el primer elemento. Ahora la partícula, ¿qué es la partícula? ¿Qué viene a ser la partícula? ¿No? La partícula, jóvenes, es simplemente es una modelización, ¿no? Simplemente es un modelo, justamente que utilizamos para representar justamente la particularidad de un cuerpo rígido. En este caso vamos a hablar de cuerpos rígidos, porque en realidad eso es algo ideal nada más, no hablar de cuerpos rígidos, porque en realidad los cuerpos son deformables, pero para el curso tenemos que tomar en cuenta que los cuerpos son rígidos, ¿no? Que no se van a deformar, ¿no? Entonces la partícula simplemente es el modelo, ¿no? Es un modelo del cuerpo rígido. ¿Por qué modelo?
Porque del cuerpo rígido quizás me interesa simplemente analizar cosas en particular, ¿no? Por ejemplo, si el cuerpo, ¿no? El cuerpo rígido, ¿sí? Si el cuerpo rígido, ¿sí? Si el cuerpo rígido aquí, por ejemplo acá, ¿no? Ustedes pueden observar, ¿no? Que aquí ustedes pueden ver todo un mecanismo justamente de esta limadora, ¿no? Pueden observar que no me interesa analizar en conjunto toda la limadora, solo me interesa analizar el mecanismo justamente, ¿no? De la misma, en la cual justamente yo veo, aquí justamente por este mecanismo veo justamente enlazado varios cuerpos, ¿no? Y aquí justamente, este elemento de aquí, ¿no? Ustedes pueden ver aquí. Entonces, justamente lo que me interesa en particular, justamente de este cuerpo, es solamente su movimiento de traslación, ¿no? Solamente su movimiento de traslación, porque no desarrolla otro movimiento. Entonces, yo simplemente puedo modelar justamente, ¿sí? Todo este cuerpo, simplemente como si fuera un punto material. Entonces, lo que me interesa es simplemente analizar su movimiento rectilíneo, ¿no? Entonces, simplemente acá me interesa determinar su traslación, ¿no? Es su cambio de posición, ¿correcto? ¿Sí? Su cambio de posición. Entonces yo lo puedo modelar simplemente acá como si fuera un punto, simplemente un punto material o partícula, ¿no? Entonces, esa es la estamos modelando. Por ejemplo, de un automóvil, de igual forma, ¿no? Si un automóvil se traslada, ¿no? Sobre una pista, pues lo que me interesa de ese automóvil es ver simplemente su movimiento, ¿no? Si su movimiento lo desarrolla en forma rectilínea, lo desarrolla en forma curvilínea, ¿no? Aquí, por ejemplo, de este, de este elemento, ¿no? Simplemente su movimiento será, pues, ¿no? En forma rectilínea, ¿no? Es en forma rectilínea, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, en cambio, aquí, por ejemplo, lo que me interesa aquí es también un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo, pero ¿qué me interesa? Simplemente determinar justamente el movimiento que desarrolla justamente esta junta, que ustedes pueden hacer esa junta, ¿no? Esa junta, ¿no? Esa junta, ¿no? Entonces pueden ver acá, ¿no? Claramente. Acá, este cuerpo está haciendo movimiento rectilíneo. Entonces simplemente yo lo modelo como un punto. Porque me interesa simplemente ese movimiento. Aquí simplemente se está trasladando de forma rectilínea, nada más, ¿no? Rectilínea. Aquí, este punto B se está trasladando a lo largo de una trayectoria curvilínea, ¿no? Entonces acá simplemente lo que me interesa es el movimiento de traslación, ¿no? Aquí puede ser, ¿no? Yo tengo, acá puede ser que se va recorriendo ese automóvil. Entre los cuerpos sí desarrollan, aparte del movimiento de traslación, los movimientos general, ¿no? Que la combinación de movimiento general, obviamente, la combinación o la superposición de los movimientos de traslación y de rotación. En este caso particular, solo me interesa el movimiento de traslación, por lo cual justamente yo simplemente puedo modelar este cuerpo, ¿sí? Como si fuera simplemente un punto, ¿no? Un punto material. Entonces, esa es la característica, ¿no? ¿Por qué hago ese modelamiento? Entonces, eso es porque necesito estudiar algo en particular del cuerpo rígido y lo modelo como si fuera simplemente una partícula, ¿no? Entonces, esa es la razón, justamente porque justamente nombramos acá como un elemento justamente de la cinemática del punto material o partícula, justamente en sí, como elemento propio, la partícula, ¿no? Otra característica de la partícula, ¿cuál es? Tiene masa, pues tiene masa justamente distinta de cero, ¿no? Tiene masa finita, pero distinta de cero. Otra característica es que no tiene una geometría definida, ¿no? No tiene una geometría definida. Yo puedo decir que para mí es una esfera, según el estudio que puedo desarrollar, o que puede tener la forma de un prisma, o de una estrella. Eso ya depende de la forma, quizás de un prisma octogonal, puede tener N forma que queramos desarrollar una particularidad justamente. De él podemos hablar justamente, entonces la posición y otra cosa es el vector posición, ¿no? La posición es justamente determinada por las coordenadas, ¿no? Pueden ser absolutas o relativas, ¿sí? Esas son las coordenadas absolutas o relativas de justamente de un punto material o partícula, ¿no? Y otra es el mejor
Ya, ahora está mejor, ¿no? Ya, muy bien. Ya, correcto. Entonces, a ver, antes que me olvide, acá en la lista. Ya estamos 16, ya correcto. Muy bien, ya, la lista ya se tomó la lista, ya muchachos. Entonces, a ver, regresemos. Inge, nosotros faltamos, hemos llegado tarde, Inge. Ah, ahorita acabo de llamar la lista. Ahorita. A ver, fíjese su nombre, a ver. Debe estar ahí. A ver, ¿cuál es su nombre? A ver, está Aldo, Alem, Alexander, Brighton, Cristian, Eric, Everton, Fernando José, Fiorella, Franklin, Lenny, Mijail, Luis Enrique, Marco Antonio, Michael, Miguel Ángel, Holguín Denis, Pablo César, Raúl Bolívar, Richard Tarapa, Rodrigo Zavala, Luz Maritza, Santiago Alejandro, Esti Roberto, Vier René, Víctor Hugo, William Uguiñahui, Joel Efraín, Juan Carlos Coyuri, Juan Diego Pumayali, Kelvin Vázquez, Jaime Escalante, Jaime Amilcar, Arnold Quispe, Jesús Antonio, José Guamán Quispe, José María, Freddy Fidel, Henry, Alex. ¿Están todos? ¿No? Ya. Entonces lo que le están explicando son los conceptos, ¿no? Justo los conceptos, justamente de los elementos, justamente la cinemática de la partícula, ¿no? Entonces estaba hablando justamente de la posición y del vector posición, ¿no? Para ello estamos utilizando este software, ¿no? Que es justamente GeoGebra, ¿no? Le estaba indicando, primeramente, ¿no? Que el punto P tiene una posición absoluta. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene una posición absoluta? Cuando está referenciado de un sistema fijo. En este caso vamos a tomar un sistema de referencia, el cartesiano, ¿no? Y en este caso, la intersección de los tres ejes coordenados justamente, ¿no? O en la intersección de estos tres ejes coordenados está justamente un origen fijo, inercial. Entonces yo indico la posición de P, que justamente estas son estas coordenadas, ¿no? Como ejemplo, 2, 3 y 1. Entonces la posición de P es una posición absoluta. Ahora, si yo igualmente describo la posición de Q, la posición de Q también es una posición absoluta respecto a este sistema de referencia, ¿correcto? Ahora, pero si yo referencio P respecto de Q, ¿no? Respecto de Q, aquí entonces, aquí ¿qué va a suceder? P ya no va a tener una posición absoluta, porque P ya estoy referenciando respecto de Q. Entonces, aquí P va a tener, ¿no? Va a tener justamente coordenadas o su posición va a ser relativa. ¿Relativa respecto de quién? Relativa justamente del punto Q, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a la posición. Pero si hablamos del vector posición, el vector posición, ¿sí? El vector posición, entonces el vector posición es justamente, ¿no? Justamente, ¿no? Ese va a ser mi vector posición, ¿no? Ese es el vector posición, ¿no? Es el vector trazado desde un punto inicial hasta un punto final, ¿no? Ese es el vector posición. Entonces, ese es el vector posición. Y ese es un vector posición absoluto. ¿Por qué? Porque estoy trazando este vector desde dónde? Desde esa posición fija hasta P. Entonces, esto es un vector posición absoluto. ¿Correcto? Ahora, si yo trazase un vector posición desde Q hasta P, ¿no? Si yo trazase de esa forma, un vector posición, ¿no? De esa forma, desde Q hasta P, ¿no? Entonces, este vector, ¿no? Esto puede ver, ¿no? Entonces, este vector también es un vector posición, pero no es un vector posición ya absoluto. ¿Por qué? Porque estoy trazando un vector posición, ¿de dónde? De Q referenciado a P, ¿no? O digo, disculpen, de P referenciado respecto de Q. Entonces, este vector posición es un vector posición relativo, ¿no? Aquí, el que va de Q hasta P. Y el vector posición, el que va desde O hasta P, es un vector posición absoluto, ¿no? Entonces, esos son los conceptos de vector posición, ¿no? De posición y de vector posición, ¿correcto? Muy bien, entonces, pues, ahora, ¿qué es la trayectoria? ¿No? ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria, ¿no? Justamente, la trayectoria, ¿no? Justamente es el recorrido, ¿no? El recorrido por el cual justamente se va a trasladar
justamente la partícula, ¿no? Aquí pueden ver simplemente una parte de la trayectoria, ¿no? Es una parte de la trayectoria que justamente, realmente, por la cual se traslada, ¿no? Igual acá, ¿no? Acá es una parte de la trayectoria por la cual se extrae este punto B. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver justamente, ¿no? Acá justamente hay un pequeño, una pequeña gráfica, justamente para indicar, ¿no? O para diferenciar esos conceptos de trayectoria, distancia y desplazamiento, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? Acá este motociclista se traslada desde A hasta B, ¿no? Se traslada desde A hasta B. Para llegar del punto A al punto B, puede haber muchas trayectorias, como pueden ver acá, la trayectoria 1, la trayectoria 2, la trayectoria 3, ¿no? ¿Sí? Correcto, esa es la trayectoria, ¿sí? Esa es la trayectoria. Ahora, el desplazamiento justamente es el cambio, justamente, ¿no? O la distancia, ¿no? Que justamente ha recorrido desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Sin interesarme justamente la trayectoria que haya recorrido, ¿no? ¿Correcto? Entonces pueden ver justamente el concepto de trayectoria y el concepto de desplazamiento, ¿no? Entonces, yo cuando puedo indicar, ¿no? Si este motociclista, ¿no? Ha podido ir justamente por esa trayectoria 3, ¿no? Ha podido ir por la trayectoria 3, ¿no? Yo puedo haber hecho el análisis justamente en este punto, ¿no? Aquí, lo voy a llamar acá A', ¿sí? A', ¿no? Entonces, el recorrido que ha hecho desde A hasta B, ¿no? El recorrido que ha hecho de A hasta B es justamente la distancia que ha recorrido, ¿no? La distancia que ha recorrido desde A hasta B, ¿no? Por esta es la distancia que ha recorrido. Puede ser que este ciclista o este motociclista, ¿qué ha sucedido? Desde A ha podido llegar a B y nuevamente ha podido retornar justamente a su posición inicial, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? En este caso, el desplazamiento acá sería nulo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha desplazado, no ha cambiado de posición. Simplemente lo que ha hecho es recorrer toda esa trayectoria, puede ser la trayectoria 1, 2 o 3, y utilizar otra trayectoria, ¿no? Que vamos a llamar una trayectoria 4, y retornar a su posición original, ¿no? Entonces acá no ha habido desplazamiento, pues, ¿no? Lo que ha hecho simplemente es desarrollar un circuito cerrado, ¿no? Ha desarrollado un circuito cerrado en el cual justamente no ha habido desplazamiento, pero no por ello voy a indicar que no ha desarrollado, ¿no? Justamente, o no ha recorrido una distancia, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento aquí, si es un circuito cerrado, obviamente el desplazamiento va a ser cero, pero la distancia que ha recorrido, no, pues la distancia va a ser todo el recorrido que ha hecho, ya sea a través de como decía, las trayectorias 1, 2, 3 y adicionalmente por la trayectoria 4, ¿no? Entonces ahí tendría que el recorrido total o la distancia total sería pues, la suma justamente de todo ese recorrido, ¿no? De todo ese recorrido. Muy bien, entonces, ese es el concepto de trayectoria. Estamos observando trayectoria, ¿no? Y justamente lo que justamente con esa gráfica hemos podido justamente ver esto, ¿no? La trayectoria, el desplazamiento y la distancia, ¿no? Y la distancia. Ahora este concepto de rapidez y velocidad, ¿no? En algunos textos, ¿no? Precisamente aquí el concepto de rapidez lo liga justamente a la magnitud del vector velocidad, ¿no? Si ustedes ven un texto indicando, ¿no? Que la rapidez del móvil es de 3 metros por segundo, ¿no? Entonces, está indicándonos que es la magnitud de la velocidad, ¿no? Sí, correcto. En nuestro caso podemos utilizar indistintamente, ya sea velocidad, indicando que es el vector velocidad, o indicándonos que es justamente su valor, ¿no? O su magnitud, ¿no? Y también, si quieren, pueden utilizar el término de rapidez, ¿no? Entonces, eso ya indistintamente, ¿no? Entonces, acá, para no confundirnos, ¿no? Entonces, rapidez, ¿qué es rapidez? Acá rapidez lo vamos a decir que es justamente la magnitud del vector velocidad, ¿no? Del vector velocidad, ¿sí? Del vector velocidad. Y la aceleración, justamente, la aceleración ya, pues es otro parámetro, otro elemento del movimiento de la partícula, justamente, que nos indica, ¿no? Justamente las variaciones de la velocidad en instantes de tiempo determinados, ¿no? Bueno, estos son los elementos, ¿no? De la cinemática del punto material, ¿sí? Son estos 7 elementos, ¿no? Ahora vamos a analizar ahora. Ahora sí, un poco ya un poquito de forma específica, lo que nos interesa, ¿no? Acá ya nos interesa analizar ya los parámetros geométricos del movimiento del punto material, ¿no? Pues, ¿cuáles son esos parámetros geométricos, ¿no? Aquí ya vamos a estudiar de forma adecuada, ¿no? Como estaba ya disgregando.
El sistema de referencia. El sistema de referencia. Vamos a determinar la posición, ¿no? Vamos a determinar justamente adecuadamente la trayectoria, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, ¿no? ¿Correcto? Entonces, primeramente, para hacer el análisis de forma adecuada, ¿sí? Para hacer el análisis de forma adecuada, primero siempre voy a definir mi sistema de referencia. Mi sistema de referencia, ¿sí? Adecuadamente. Entonces, para nuestro caso, vamos a utilizar el sistema de referencia para hacernos las cosas más simples, el sistema de referencia cartesiano, ¿sí? El sistema de referencia cartesiano, ¿no? Entonces, los componentes en el espacio son X, Y y Z, ¿no? ¿Correcto? Ese es el sistema de referencia. Ahora, haciéndolo aún más simple todavía, ¿no? Haciéndolo esto más simple aún. Entonces aquí simplemente vamos a trabajar desde el punto de vista del plano y vamos a simplemente utilizar solamente estas dos componentes, ¿no? Este es en el espacio y este es en el plano, ¿no? ¿Correcto? Ahora, otro sistema de referencia también que vamos a utilizar, ¿no? Vamos a ver que vamos a utilizar sistemas de ayuda, que va a ser justamente el sistema de referencia cilíndrico, que habíamos visto que está conformado justamente por estas tres componentes, ¿no? Sí. Y de igual forma, ¿no? Si trabajamos en el plano, simplemente, ¿qué vamos a utilizar? Simplemente utilizamos dos componentes, ¿no? ¿Cuáles son estos componentes? Aquí sí, hemos prescindido ya de esa componente Z, y por lo cual simplemente nuestras coordenadas van a ser en el plano, en este caso para el sistema de referencia cartesiana, X, Y. Acá para el sistema cilíndrico, de igual forma, vamos a prescindir de este componente, por lo cual nos va a quedar justamente estas componentes, ¿no? Estas componentes, ¿no? También tienen ese nombre ya conocido por ustedes como componentes polares, ¿no? Componentes polares. ¿Sí? Entonces, el análisis se va a simplificar, ¿no? Vamos a hacer nuestro análisis basado justamente en estos sistemas de referencia. El cartesiano, justamente, ¿no? El cartesiano y el sistema vulgarmente llamado polar, pero en realidad este es el sistema de referencia radial y transversal, ¿no? Este es el sistema radial y transversal. Radial y transversal, ¿no? Y transversal. Transversal, ¿no? O sea, que radial y este transversal. También vamos a hacer uso de otro sistema de referencia, ¿no? ¿No? Y ustedes ya lo conocen, pues, ¿no? Está basado en estas componentes, normal, tangencial y binormal. Y de igual forma, vamos a prescindir justamente de una de estas componentes. Entonces, aquí ya utilizamos la componente binormal. Entonces, esto se reduce simplemente a ¿qué? A utilizar el sistema de referencia basado en componentes normales y tangenciales, ¿no? Normal y tangencial. ¿Correcto? También tienen un nombre, quizás ahí ustedes lo van a encontrar. Estas componentes también se llaman componentes intrínsecas, ¿ya? Se llaman componentes intrínsecas. Intrínsecas. ¿Correcto? También lo van a encontrar como ese nombre. Sí, cuando van a hacer quizás referencia, o van a hacer justamente el uso de este sistema de referencia, también lo van a conocer como componentes o coordenadas. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, le escuchamos, ingeniero. Ya, ok. Me había quedado aquí, no sé en qué parte cita. No han entendido, justamente estaba hablando del sistema de referencia, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño refresco. A ver, ¿está claro eso del sistema de referencia, los sistemas de referencia que vamos a utilizar para hacer el estudio adecuado del movimiento de la partícula? A ver. ¿Sí se ha entendido eso, muchachos? A ver. Ingeniero. A ver, ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me va a este? Ya, muy bien. A ver, Fiorella, ¿me escuchas? Ingeniero. Ya. Estaba hablando en cuanto al sistema de referencia. ¿Me puedes dar, por favor, una pequeña retroalimentación de lo que les estaba indicando para que tus compañeros también, a ver, quiero ver si se han escuchado o no, o han entendido o no han entendido? A ver, por favor. Bueno, en la última parte que nos quedamos es en lo que son coordenadas intrínsecas, radial y transversal. Ahí nos quedamos. Ya, perfecto. Entonces, ya, muy bien. Entonces, como estaba diciendo, ¿no? Para el estudio adecuado del movimiento de la partícula, como estaba diciendo, ¿por qué estoy simplificando esto de 3D a 2D, no? Porque en las situaciones reales, ¿no? Justamente del estudio de mecanismos o del movimiento de cuerpos, ¿sí?
yo puedo justamente hacer un análisis de forma adecuada, simplemente utilizando justamente un estudio en 2D, nada más, ¿no? En el cual justamente puedo proyectar y analizar justamente las particularidades que tiene este cuerpo, ¿no? Ya visto ahora ya modelado como un punto material, ¿no? En el cual justamente vamos a utilizar justamente solamente ya dos componentes, ¿no? Y no, en este caso, tres, ¿no? Yo no digo que no se pueda hacer el estudio, ¿no? También se puede hacer el estudio, pero para un mejor justamente análisis, ¿no? Para un mejor análisis, lo vamos a ver justamente el movimiento de la partícula desde el punto de vista, en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos de estudio, lo vamos a ver justamente desde el punto de vista del plano, ¿no? Y por eso que le estaba indicando que los temas de referencia van a ser el cartesiano, XY, el radial transversal, una distancia, un eje radial y un eje transversal, ¿no? Θ, y este sistema de referencia intrínseco, ¿no? Basado en componentes normal y tangencia, ¿no? Ese era justamente el sistema de referencia que vamos a utilizar, ¿no? O que vamos a utilizar para la mayoría de los casos, ¿no? No estoy descartando que no usemos este sistema espacial, ¿no? Pero la mayoría de los casos, como les vuelvo a repetir, van a estar analizados en el plano. Muy bien, ahora, una vez definido el sistema de referencia, lo que me interesa es definir adecuadamente, ¿sí? Estos parámetros geométricos. Determinar posición, determinar desplazamiento, determinar velocidad y aceleración, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, para poder analizar adecuadamente el parámetro desplazamiento, el parámetro velocidad, el parámetro aceleración, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es definir adecuadamente mi posición, ¿sí? Definir adecuadamente mi posición. Entonces, primero tengo que saber dónde estoy parado, ¿no? Tengo que saber dónde estoy ubicado. Entonces, en función a eso, justamente en función a eso, ¿sí? Y ya puedo determinar justamente mi desplazamiento. Y después, una vez determinado mi desplazamiento, puedo determinar mi velocidad. Y puedo determinar mi aceleración. Y todo esto está, muchachos, y todo esto está justamente, ¿no? Todo esto está justamente basado en un parámetro acá, tácito, ¿no? Todo esto está siempre en función a qué, muchachos, en función a este parámetro, ¿no? En función al tiempo, ¿correcto? Todo está... Ah, caramba, caramba. Disculpe, ingeniero, no se está presentando su pantalla. Ya, ok, ok. Caramba. Ya, ya, ya. Ya, muchachos. Entonces, como les estaba indicando, entonces ya una vez definido el sistema de referencia, entonces yo voy a poder determinar estos parámetros geométricos del movimiento del punto material, ¿no? La posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Pero esto tiene que tener, esto es algo secuencial, ¿no? O sea, es algo por etapas. Primeramente yo debo definir adecuadamente lo que es la posición, ¿no? La posición, ¿no? La posición y el vector posición, ¿correcto? Entonces, como lo estaba indicando, ¿no? Si yo no conozco mi posición, yo no puedo determinar mi desplazamiento, yo no puedo determinar adecuadamente mi velocidad y no puedo determinar mi aceleración. Así que todo está basado justamente en determinar adecuadamente la posición. Nosotros determinamos adecuadamente la posición y con ello ya determinamos, ¿no? De forma satisfactoria los demás parámetros, ¿no? Desplazamiento, velocidad, aceleración. Y como les decía, todo esto sucede siempre en un instante de tiempo determinado, por lo cual le estaba indicando que estos parámetros siempre están en función al tiempo, están en función al tiempo. Ya, están en función al tiempo. Entonces, ¿no? Entonces, aquí, entonces acá, para determinar entonces la posición, tendré que usar una nomenclatura, pues, ¿no? Tendré que usar una nomenclatura. Entonces, si estoy utilizando, en este caso, o voy a analizar el movimiento rectilíneo de la partícula, ¿no? Utilizaré mi sistema de referencia, ¿no? En este caso, el más básico, el sistema de referencia cartesiano. Como es un movimiento rectilíneo, ¿no? Es un movimiento rectilíneo, entonces, simplemente necesito de una recta, pues, ¿no? Necesito de una recta, ¿correcto? Necesito de una recta. ¿Sí? Entonces, ya sea una recta horizontal o una recta vertical, ¿no? Entonces, para denotar este que pertenece al sistema cartesiano, este será, pues, el eje X y este será el eje Y, ¿no? Ya, entonces, si yo analizo el momento rectilíneo de la partícula, puedo usar cualquiera de estos ejes coordenados, X o Y, ¿sí? Pero ¿cómo denoto la posición? ¿Cómo voy a denotar la posición acá? ¿Cómo voy a denotar la posición? Entonces, estaré ubicado, pues, ¿no? Ahí podrás ubicar en mi punto, ¿no? O podrá estar ubicado acá, ¿no? Mi punto. Entonces, pero necesito especificarlo, ¿no? Necesito especificar. Entonces, acá, justamente, aquí, eso voy a decir, en un tiempo o en un instante específico, mi partícula se encuentra ahí. Entonces, X, o sea, la posición que estoy nombrando la X, ¿no? Para indicar dónde está mi punto material, va a estar en función del tiempo. Acá de igual forma. Y, para indicar justamente
que está ubicado mi punto material justamente sobre esa recta vertical, ¿no? Y esta también en función al tiempo, ¿no? Entonces, todo va a estar parametrizado en función al tiempo, ¿no? Lo mismo va a ser para la velocidad, ¿no? Para la velocidad, de igual forma, entonces la velocidad también va a estar parametrizada en función al tiempo, y lo mismo va a suceder para la aceleración, ¿no? La aceleración también va a estar parametrizada en función al tiempo, ¿no? Ya. Entonces, jóvenes, esto ya va a ser en forma tácita, ¿no? Entonces, no vamos a estar escribiendo para todas las ecuaciones, ¿no? La velocidad en función al tiempo, ¿no? Y ya se da por sobreentendido que todos estos parámetros están en función al tiempo, muchachos, ¿ya? Están en función al tiempo. ¿Correcto? Jóvenes, me había olvidado indicarles, muchachos, hoy día nos han citado en la universidad, hay una campaña de vacunación, y estaba esperando justamente para solamente, por lo menos, tocar estos temas básicos, y por favor, suplicarles, ¿no? Que hasta aquí nada más sea el dictado de clases, continuaremos el día jueves y viernes, ¿no? Para recuperar esta horita. Por favor, jóvenes, entonces nos quedamos aquí. Y lo que yo quisiera es más siempre es que, por favor, no sé si ustedes en casa puedan practicar justamente lo que es la transformación, ¿no? Justamente la transformación, justamente de la posición de un punto, o las coordenadas, digamos, en un sistema cartesiano, trasladarlas, ¿no? O su equivalente en el sistema de referencia cilíndrico y en el sistema de referencia esférico, ¿no? Por lo menos unos 5 ejercicios, ¿no? Unos 5 ejercicios, ¿correcto? Para que luego el día miércoles, no digo el día jueves, me lo presente, ¿no? Me lo presente, y así poder ya tener una calificación constante que es la que le estaba indicando, ¿no? Por cada sesión de clase yo tengo que obtener unas notas. Entonces, para la siguiente clase, por favor, me van a entregar esa tareita, ¿ya? 5 ejercicios justamente de esa transformación, ¿no? A ver si no estoy siendo muy claro, a ver aquí, en esta página, aquí, a ver, en esta página, justamente, más o menos, ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cómo transformar aquí? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Tengo las coordenadas en el sistema cartesiano y tengo que transformarlas o su equivalente en el sistema cilíndrico, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Y lo mismo, ¿no? En el sistema cartesiano y su equivalente en el sistema esférico, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, y un ejemplo más, ¿no? De justamente un ejercicio en el cual utilicen el sistema de referencia, en este caso basado en componentes normal, tangencial y binormal, ¿ya? Muchachos, entonces para el día jueves, por favor, esa tareita, mínimo 5 ejercicios, muchachos, ¿ya?